El legado del Buda está en el Dharma, en la Sangha y en la memoria de los acontecimientos de su propia vida. Un legado que habría procurado mantenerse de la forma más intacta posible durante los primeros siglos de desarrollo del budismo tras la muerte del Buda, pero que alcanzaría un momento determinante en la India hacia el siglo III antes de Cristo, porque tendrá el apoyo definitivo de uno de los monarcas más emblemáticos en esta tradición. Estamos hablando del significativo rey Ashoka. Aquí les traje aproximadamente los años en que Ashoka pudo vivir entre el 304 y el 232 antes de Cristo. ¿Por qué será fundamental Ashoka en el budismo? Quienes estén familiarizados con la historia del cristianismo, no sería loco asemejarlo a la figura de Constantino el Grande. Es decir, será el primer gran rey y conquistador que adoptará como el budismo como religión oficial, de la misma manera en que Constantino dejó de perseguir el cristianismo y a su muerte se oficializaría el estatuto de religión oficial del cristianismo en el Imperio Romano. Ashoka era uno de los reyes de una dinastía, la dinastía Maurya, cuyos sucesores, desde épocas de su abuelo, venía intentando unificar todo este gran territorio del norte de la India que estaba compuesto por diferentes reinos. Se buscaba una unidad política y el abuelo de Ashoka, el iniciador de la dinastía Maurya, se llamaba Chandragupta. Con Chandragupta Maurya se dará inicio en la India a esta dinastía Maurya. La historia de Chandragupta también es interesante porque mientras Chandragupta, el abuelo de Ashoka, estaba extendiendo su territorio hacia el noroccidente de la India, recordemos que era entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, hacia el año 322, Alejandro Magno, que viene del mundo mediterráneo, que había conquistado todo el territorio persa, llegó con su ejército hasta las puertas mismas de la India, hasta el río Indo. No pasará a la India porque su ejército ya cansado le dirá, hombre, ya hemos llegado muy lejos, es hora de que nos regresemos, ¿verdad? Y Alejandro Magno finalmente muere allá en el año 322 en la ciudad de Persépolis. Pero si están familiarizados con esa historia, recordarán que cuando muere Alejandro Magno, el gran territorio conquistado es repartido entre sus diferentes generales y todo el territorio de Oriente que llegaba incluso hasta la India quedará en manos de uno de sus generales que era Seleuco. Pues la hija de Seleuco Nicator I se casará con Chandragupta Maurya, el abuelo de Ashoka. Así que hay una interesante fusión ahí entre esa zona que llamaremos la Bactria, que actualmente son los países de Pakistán y de Afganistán, una parte del este de Irán también. Entonces, una interesante fusión, es una zona de encuentro entre las tradiciones mediterráneas, entre el mundo helénico griego y el mundo indio. El abuelo de Ashoka entonces se casará, tendrá a su hijo con la nieta de Seleuco Nicautor y 2 generaciones más tarde estará Ashoka continuando con el legado de expandir la dinastía Maurya. Y Ashoka, después de una muy sangrienta campaña contra el reino de los Kalinga están ubicados hacia el oriente de la India, más o menos hacia el Golfo de Bengala. Ashoka, conocedor de la doctrina del budismo, se sentirá especialmente culpable después de esa sangrienta campaña con los Kalinga. Hay quienes dicen que pudo llegar a causar hasta 100.000 muertos, si no más. Profundamente afectado, sabiendo que igualmente había sido una necesidad a este derramamiento de sangre, se da cuenta y muy arrepentido de que no quiere continuar con este tipo de unificación, que ahora que ha logrado un territorio suficientemente extenso, es hora de parar la violencia, porque el mensaje del budismo, acordémonos, insistía en la ahimsa,
la violencia solo trae violencia y se da cuenta de que para poder gobernar correctamente, entonces quiere seguir los principios del budismo. Se convierte en el primer Dhamma-raja, es decir, en un rey del Dharma, un rey protector del Dharma. Y para consolidar su papel de Dharma Raya, entonces hará toda una serie de decretos conocidos como los decretos de Ashoka, que al estilo de los antiguos reyes mandará grabar en estelas de piedra y en columnas que serán repartidas por todo el territorio, incluso en diferentes lenguas, proclamando que Ashoka es el rey legítimo de la dinastía de los Maurya y que a partir de ese momento, después de la conquista con los Kalinga, entonces asumirá plenamente los preceptos del budismo, es decir, se convertirá en un rey budista y de la misma manera patrocinará y le dará impulso al budismo como religión oficial en su gran imperio. Será un momento decisivo para impulsar el budismo, ¿no? Y llevarlo a un gran territorio. Les he traído este mapa porque como los pilares no fueron puestos en palmeras, en hojas de palmera seca, como se escribían los textos en aquella época, entonces ni fueron transmitidos de forma oral, sino que fueron tallados en piedra, muchos de estos pilares y de estas estelas han llegado hasta nuestros días y nos hablan de la extensión que tuvo el reinado de Ashoka y de dónde están ubicados cada uno de esos principales pilares. Entonces, este mapa que les traje aquí, aunque está en inglés, nos muestra la extensión de los edictos de Ashoka, nos muestra en cuadradito las rocas que tienen los edictos mayores, con triangulitos los pilares, que son los edictos menores, y también y también otras estelas más pequeñas. Por supuesto que dependiendo del lugar en donde estuvieran estas estelas, también el mensaje estaba grabado en lenguas diferentes. Por ejemplo, nos encontramos en esta zona de la Bactria, en el noroccidente, con algunas de estas estelas que también tienen el mismo mensaje grabado en lengua griega. Entonces, es muy curioso, pero nos encontramos entonces con los famosos pilares de Ashoka, que fíjense, nos dan noticias de la extensión que llegó a tener el reino hacia el siglo III antes de Cristo y por ende la extensión que llegó a tener también el budismo. Ashoka además conmemoraría con pilares suyos algunos de los lugares emblemáticos, sino lugares sagrados para el budismo. Les he traído algunos de esos más célebres pilares de Ashoka, como este que está en el museo de Sarnath, ahí a las afueras de Benarés, que es uno de los más espléndidos y mejor conservados de los pilares de Ashoka. Es la parte que corona el pilar arriba, digamos, es el capitel de este pilar y que hoy en día es uno de los símbolos nacionales de la India. Fijémonos que son los leones mirando en 4 direcciones, pero estos leones están parados nada más y nada menos que sobre la rueda del Dharma. Un Dharma muy significativo además, porque la rueda del Dharma se puso a marchar, si recuerdan ese primer discurso del Buda, aquí en la ciudad de Sarnath. Pero les traje otras de estas columnas que están repartidas por el territorio indio y que sobreviven hasta nuestros días de la época de Ashoka, es decir, son columnas que tienen 2300 años y siguen en pie. Entonces, esta se encuentra en Kushinagar, el lugar donde muere el Buda. Esta está en Lumbini, el lugar donde nace el Buda. Y todas ellas están espléndidamente labradas y grabadas con estos decretos en que Ashoka se presenta como este primer gran Dhammaraya o un rey del Dharma, un rey del budismo. En este mapa a continuación lo que vemos es hacia el año 250, es decir, el apogeo de la extensión de este gran imperio Maurya. Fijémonos que no solamente abarcaba la India, abarcaba grandes zonas de lo que actualmente es Bengala, es Birmania, por supuesto todo Pakistán, grandes partes de Afganistán, muchas zonas de los reinos del Himalaya y solamente nos deja aquí al fondo una puntita. Pero podemos decir que también Ashoka se lo recuerda como uno de los grandes unificadores de todo el subcontinente indio y por lo tanto uno de los padres de lo que habría de convertirse la India después.
Por supuesto, su capital estaba muy cerca de donde los Magadha también habían tenido su capital, en Pataliputra, una ciudad que actualmente, bueno, no es exactamente la misma. Pataliputra, las ruinas de lo que fue Pataliputra están a las afueras de una ciudad actual india que se llama Patna, pero fue una de las ciudades emblemáticas también para el budismo. El rey Ashoka, con permiso de la Sangha, porque recordemos que el Buda no deja líderes, no nombra a ningún sucesor. De la misma manera en que no deja nada escrito, tampoco nombra ningún sucesor, porque la Sangha no debe tener ningún líder en ese sentido. Cada uno es responsable por uno mismo. En todo caso, le preguntará a los monjes más reverenciados o les pedirá permiso para evangelizar o mandar misioneros a los confines de su nuevo y flamante imperio. ¿Y qué mejor misioneros que llevar que sus propios hijos? Así que el rey Ashoka enviará a los confines del reino, allá abajo en el sur, a la isla de Sri Lanka, que todavía no estaba conquistada, a su propio hijo, Mahindra, a llevar el mensaje del budismo, que Mahindra también era monje. Y no contento con eso, también nos cuenta la leyenda que su propia hija, Sangamita, será enviada, que era monja budista, será enviada también a la isla Sri Lanka con un muy curioso regalo. Llevará un brote, un esqueje original del árbol del Bodhi que estaba en Bodh Gaya, bajo el cual el Buda había alcanzado la budeidad. Así que los dos hijos de Ashoka serán enviados a la isla de Sri Lanka como monjes budistas para llevar el Dharma del budismo allá a esa región del continente asiático que los indios llaman la lágrima de la India, que en aquella época se llamaba el reino de Ceilán, y que después nosotros conocemos con el nombre de Sri Lanka. Así que Sangamita llevará muy cuidadosamente un esqueje de este árbol original también allá a la isla. El mensaje del budismo llegará de la mano de los hijos de Ashoka a Ceilón, concretamente a la capital del reino entonces, que era Anuradhapura. Cuando ustedes viajan hoy a Anuradhapura, en el centro de la isla de Sri Lanka, uno se encuentra un gran complejo arqueológico de varios kilómetros con muchas estupas, muchas de ellas muy antiguas, repartidas por todo el complejo, y que celebran y que recuerdan el establecimiento de una primera comunidad monástica allí en la isla. Entonces les traje algunas de estas imágenes de Anuradhapura y no solo eso, les diré que ese esqueje, ese brote del árbol original del Bodhi que se llevó desde la India hasta Sri Lanka, brotó, germinó, creció y se convirtió entonces en otro árbol del Bodhi, alrededor del cual hay construido todo otro gran complejo. Y la curiosidad está en que los estudios cronológicos que se le han hecho al árbol demuestran que es uno de los árboles más antiguos, una de las higueras más antiguas del mundo. Tiene más o menos unos 2300 años. Así que es un hijo original del árbol del Bodhi, que se llega ya, de hecho, se llega casi que hasta el paroxismo de la adoración a este árbol. Yo casi que cuando estaba allá pensaba, pero no se está adorando el Buda, se está adorando al árbol. Esto es lo que en religión se conoce como dendrolatría, ¿no? El culto a los árboles. Pero fíjense que hay todo un complejo y todo un edificio construido alrededor del árbol que está muy protegido, y que de todas formas sigue siendo un árbol del Bodhi ahí en Anuradhapura.